¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro programa de debate de actualidad sin ruido de fondo. El pasado domingo, un chico de 19 años ponía el foco de la pedanía murciana del Palmar y de Murcia en el mapa nacional y también internacional. Era Carlos Alcaraz, que acababa de ganar el Mutua Open de Madrid de tenis. Pero esto, desgraciadamente, no ocurre habitualmente. La región de Murcia no siempre acapara la atención, no siempre acapara los focos en el ámbito nacional. Y ese es un asunto que queremos debatir esta noche con nuestros invitados. ¿Qué peso tiene la región de Murcia fuera de nuestras fronteras? ¿Pintamos algo en Madrid? ¿Pintamos algo en los centros de poder, en esos despachos donde se toman las decisiones? Es cierto que llevamos muchos años con temas como el agua, las infraestructuras, el corredor mediterráneo, la financiación autonómica, pero no salen adelante. ¿Por qué? Nos falta representación política, nos faltan diputados y senadores en el Congreso y en el Senado. Nos ha faltado probablemente un lobby que durante años hiciera las tareas de presión en la capital madrileña para tener un papel más importante en la región de Murcia. ¿O nos ha faltado un partido regionalista que fuera capaz de hacer de bisagra en el Congreso y dar con sus votos una mayoría o quitarla, y así conseguir la región de Murcia más temas, más proyectos para la región? O tal vez porque los líderes políticos que hemos tenido durante estos años han sido sumisos a sus jefes de Madrid. Sobre todas estas preguntas, sobre todas estas cuestiones, vamos a hablar esta noche con nuestros invitados. Son cuatro amigos, cuatro personas que representan pues, la política, el mundo empresarial, durante muchos años. Ellos han tenido cargos de responsabilidad y les voy a presentar enseguida a nuestros invitados. Nos acompaña esta noche Pedro Antonio Ríos. Buenas noches. Buenas noches. Diputado, exdiputado nacional en el Congreso. Ex de mucho. Ex de mucho. Nos acompaña también Ángel Martínez, expresidente de la Cámara de Comercio de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Don José Méndez, don Pepe Méndez para los amigos, exalcalde de Murcia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Y Andrés Ayala, exdiputado nacional también en el Congreso. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Como ven, tenemos un equipo, un ramillete de invitados que yo creo que nos van a dar una visión, por su experiencia, de qué papel juega la región de Murcia fuera de sus fronteras. Y quiero arrancar con esta pregunta: ¿por qué pesamos tan poco en Madrid? Y hablamos de Madrid no por la ciudad, evidentemente, sino por el sitio donde se toman las decisiones. Me gustaría empezar, Pedro Antonio, contigo. Bueno, yo creo que la región de Murcia pesa lo que tiene y aporta el 3% de la población y más o menos el 3% del PIB, de su riqueza. Creo que un poco de todo lo que hemos hablado puede haber limitado el protagonismo de Murcia, no solo en malas cosas, no solo en malas noticias, sino también en buenas cosas. Pero quizá lo que pudiéramos llamar grupo de personas con protagonismo institucional, cargos elegidos, cargos designados o gestores de la economía, no se han posicionado en Madrid desde lo que nosotros necesitamos, desde lo que nosotros hemos necesitado para superar la situación de la que veníamos, y quizás se ha tenido excesivo protagonismo de lo que Madrid necesita de Murcia, más que lo que Murcia necesita de Madrid. Los ejemplos en las candidaturas. Yo recuerdo una campaña electoral en la que yo fui candidato en el año 93, el candidato del PP era Luis Gamir, el candidato del PSOE era Juan Manuel Eguiagaray. Parece que anteriormente en el año 89 fue Pepa Pardo la candidata del PSOE, la SUEN venía por el CDS, que entonces sacó su diputado, y Calero venía por Murcia cuando ya venía de vuelta del PP. En suma, no hemos
situado. Sí, lo que se llamaban los paracaidistas, ¿no? Bueno, sí. Pensar que aportaba más Madrid, esta idea que tienen las formaciones políticas, que piensa. Pero hemos tenido liderazgos, hemos tenido posicionamientos regionales que han jugado en positivo. Yo recuerdo, por ser una etapa inicial de nuestra autonomía, la etapa de Andrés Hernández Ross, muchos salieron mal, algunos salieron mal, pero todos los proyectos del CEDETI, el Overcraft, el tren aéreo, la investigación de la lubina, la dorada en el Mar Menor, todo. Luego salió mal Promural, salió mal aquella experiencia. Pero se iba a Madrid desde lo que yo puedo obtener, ¿no? Eso cambió después. Y es verdad que tuvimos una crisis, porque ahora hablamos de la crisis última, pero en el año 90, 91, 92, la crisis industrial de Murcia, que no era solamente en Cartagena. En Cartagena se perdieron 15.000 empleos en apenas 2 años. La caída de Bazán, la caída de Enfersa, la caída de Peñarroya, pero era también la crisis del mueble en Yecla, era también la crisis de la madera en el noroeste, la crisis de la conserva, y hubo que resituarse. Yo, sin embargo, creo que la región ha tenido resortes, quizá por Europa, quizá por otro lado, para resituarse en la situación moderna y hacer frente a esa situación desde lo positivo. Yo creo que hoy sí que podíamos estar. Quizá en la política es donde estamos más flojos por eso. Pepe, ¿tú crees también que es en la política donde estamos más flojos o también crees que nos falta peso? Nos falta peso, pero yo creo que eso se debe a una situación anterior. Vamos a ver, cuando se constituye la región de Murcia, cuando se habla de preautonomía primero y autonomía, el estatuto de preautonomía se hace siguiendo instrucciones del ministro Cosculluela a Luis Egea y a sus hermanos. El ministro establece que el estatuto de preautonomía y después el de autonomía sea igual que el de Asturias. Nos imponen las condiciones y las marca la UCD. Aquí los miembros de la comisión que participan en los dos estatutos se consideran importantes, pero la importancia es esto cómo se va a llamar, región de Murcia, región murciana, Calimurcia o región frutal. Poco más o menos, nada más. Lo demás viene impuesto de Madrid y no pintamos nada. Somos 1,5 millones de murcianos. Éramos 1 millón. Somos una isla entre Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estamos ahí metidos, somos un estado tampón para que no se peleen. No formamos parte de nada. Castilla-La Mancha se fue porque los diputados de UCD los engañó, a Albacete los engañó, y en vez de constituir el Reino de Murcia, Pepe Moro les dijo que Albacete sería la capital de la región. No mentira, embuste, como dicen, y picaron, y nos quedamos solos. No pintamos nada. En una reunión a la que asistí, donde se hablaba del trasvase, alguien, un dirigente, un cargo ministerial, dijo, si suprimimos el trasvase del Tajo a Murcia no pasará. ¿Qué perdemos? 2 diputados del PSOE. 2 diputados. ¿Cuántos ganamos en Castilla-La Mancha? ¿Cuántas provincias hay? ¿Cuántos diputados tienen? Así que no pintamos. ¿Tú crees que se cerró en falso el debate preautonómico y autonómico sin una segunda provincia? Sin una segunda provincia. Teníamos que haber sido una segunda provincia. O, quizá voy más lejos, una vieja idea que circuló por el PSOE, pero que nadie quiso recoger, es, en Murcia está los bancos que han venido, está el Corte Inglés, que ya llegará a otro sitio, pero en Murcia está el gobierno de la nación, el delegado del gobierno, el obispo, la universidad. En Cartagena que se vaya el gobierno regional. Andrés Hernández Ross no se atrevió a llevar el gobierno regional a Cartagena. Mandó la asamblea y alguna consejería, la de pesca o una dirección general. Si hubiéramos hecho la Cartagena capital regional, se hubiera transformado, o hubiéramos hecho 2 provincias. Hubiéramos tenido más diputados, más senadores, más poder y más financiación. No se quiso. Pues, de todas formas, Antonio Pérez Crespo fue el que defendió lo de Albacete con Murcia, no lo de Murcia y Cartagena como 2 provincias. No, eso fue después. Eso fue en el 82. En el 82, Andrés Hernández Ross, en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena, con el rey delante, habla de la provincia de Cartagena.
Sí, y lo que tú decías, efectivamente, yo creo que fue Pérez Crespo el que precisamente tuvo que, un momento determinado, renunció a que fuera biprovincial con Albacete y Murcia, que habíamos estudiado todos en el bachiller, que el Reino de Murcia, Albacete y Murcia, y se buscaron excusas tontas, que probablemente Pepe tenga más razón que nadie de que fue impuesto, pues porque poco menos que a mí por lo menos que era un joven e imberbe navegante, pues se nos dijo, es que Albacete pretendía tener una facultad de Derecho, y claro, la facultad de Derecho es la de Murcia. Hasta excusas de ese poco peso se nos dieron para que no fuéramos biprovincial. Ángel. Don Andrés, el problema de Albacete fuimos nosotros. Bono llegó a Albacete y les prometió la asamblea, la universidad, y nosotros le dijimos, nos vamos a llevar la asamblea, ¿cómo se llama? Lo de abogados, que estaba en Albacete, lo traemos a Murcia. Aquel les prometió universidad y nosotros dijimos que nada. Nosotros, yo conocí muy bien eso, mis razones entenderéis que de aquel tiempo. Nosotros perdimos Albacete porque no solo no usamos la demagogia, sino que además fuimos interno hacia interno. No. El pasado es pasado. Correcto. Vamos a centrarnos en hoy. Eso ya no tiene vuelta. Otra vuelta es la historia de la región. Cartagena fue provincia y fue la única provincia marítima que no se convirtió en provincia cuando se hacen las provincias. Pero eso estamos hablando, Javier de Burgos, principio del siglo XVIII. Javier de Burgos, o sea que cuando hace esto, lo hace pensando no en la realidad, sino hacer agrupaciones que no sumen más que no haya grandes diferencias poblacionales territoriales. Crea Albacete de la nada, porque Albacete no existía, pero eso no es ahora, en mi opinión, no es el tiempo de debatir lo que no hay. El tiempo es de replantearse si Murcia, con 1,5 millones de habitantes, con más población que Aragón, que Extremadura y que todas las regiones provinciales, tiene razones de peso para que Cartagena y Murcia se conformen en 2 provincias y dejar de ser una región uniprovincial. Ese es el tema sobre el que nadie quiere hablar y sobre el que nadie quiere plantearse. Se han dicho aquí cosas preguntaba sobre el peso de Murcia. Vamos a ver, en mi opinión, el primer problema que tiene Murcia es que no hay un proyecto de región asumido mayoritariamente. Cuando digo mayoritariamente, digo por al menos 2/3 de los políticos que representan la región. No hay un proyecto de región y hacemos como está pasando en Madrid. Cada vez que llega uno, vuelco. Alcanzamos el mayor, después, como ha dicho Pedro Antonio, entre el 91 y el 93 España sufre una gran crisis y Cartagena de manera muy importante con toda la industria agroalimentaria, y se produce la mayor crisis que se ha producido en la región en todos los tiempos. Porque hasta los años 75 nosotros lo que hacíamos era mandar gente fuera. Esta región perdió habitantes continuamente, a partir del 75, a partir de los principios de desarrollo. El tema es que cuando nosotros como región no tenemos un proyecto que defender conjuntamente en Madrid, el PP defiende un proyecto, el PSOE defiende otro proyecto, el otro. Entre 2000 y 2006 pasamos del 2,40 del PIB de España al 2,60. ¿Sabéis en qué PIB estamos en este momento? En el 2,60. Entonces éramos menos del 3% de población y hoy somos más del 3%. Esa es la realidad de esta región. Las infraestructuras, ¿cuándo crecimos? Hasta el año 2000, 2007, que se hizo la última autovía. A partir de ese momento no se ha hecho nada. Dentro de unas semanas se publicará la región de Murcia y su peso en el total nacional, que analiza desde el año 2000 hasta hoy cuál es la evolución de la región. Y hay un tema clarísimo. Esta región tiene un potencial enorme, pero no se pone en marcha, no se puede desarrollar porque somos incapaces de tener un proyecto conjunto. Hoy acabo de leer el nuevo borrador que ha mandado la Consejería de Fomento sobre las infraestructuras. El 6 de marzo de 2020 se firmó en esta región
el mayor acuerdo histórico sobre las infraestructuras, firmado por comisiones obreras, por UGT, por la CROE, por el CES, por Fermet, y contó con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, y la mayoría de los colegios profesionales. Estoy hablando del 2020, estamos en el 22. Y ahora leo que desaparece el Gorguel en el documento que se quiere firmar oficial, pues no lo entiendo. Pepe, lo digo por ir avanzando un poco. ¿Tú compartes que al final el problema ha estado en los políticos, en esa falta de proyecto común? El problema ha estado en los políticos. Vamos a ver, no había ningún proyecto político. Andrés Hernando Ros, que es uno de los fundadores y los que dirige el Partido Socialista cuando se habla de pre y de autonomía, no tenía ningún proyecto político, salvo presidir él la región. Y nada más. Él prefería ser cola de ratón, y lo dijo alguna vez, a compartir el poder con los manchegos. Con los manchegos, el agua nuestra, y como ha dicho Ángel, y con ellos repartir poder. Yo no pierdo poder y no quiero perder poder. Primero, no creía en la autonomía. Llegó a decir que era un invento de los egeas para quitarle el poder al pueblo. Aquellas declaraciones grandilocuentes de Andrés cuando hablaba del pueblo. No creía en la autonomía, decía que no. ¿Y qué pasó? Que no teníamos ninguna fuerza, no teníamos ningún proyecto de nada. Pero hoy tenemos proyecto, pero no seguimos sin tener la fuerza. ¿Tenemos proyecto? Pregunto, No. hoy tenemos ese No, proyecto perdón. que no estaba entonces, pero... No solo, La no solo hoy, ha habido momentos de... Porque claro, podemos saltar. En el año 93, ante esa crisis, se produce lo que era el plan de reactivación de la región con el acuerdo entre sindicatos, empresarios, partidos políticos, y articulamos un plan de inversiones en la región de casi 170.000 millones. Es verdad que la mayoría eran del Estado, para comprometer. Es decir, proyectos ha habido. Lo que es verdad que no hay es un proyecto común de diseño de autonomía, porque hemos estado en las cosas entretenidos, pero proyectos... Enjugascaos. Enjugascaos, pero hemos llegado a acuerdos. Acaba de decir Ángel el acuerdo del 2020. Bueno, es que había es otro acuerdo antes. Ahora, el problema es cómo se siguen esos acuerdos. Vamos a panzazos, como dicen en la huerta. Tú tiras y... Pero una pregunta, bloque. Andrés. Me da la sensación, por lo que estoy escuchando, que al final es un problema de insumisión de los líderes políticos de aquí No. a los líderes políticos nacionales. No, yo no creo O sea, no que se tampoco quieren sea eso. enfrentar. Vamos a ver, yo creo que lo que se Y está diciendo... defender un modelo regional. Aparte de que es un análisis histórico incuestionable el que se está haciendo, es Sí, cierto pero yo creo que hablemos del presente. Porque no, que se han incumplido sucesivamente muchos proyectos que conformaban una idea de región al final, que han sido sucesivamente pues, generando una frustración de los que estábamos también seguros de que pues, íbamos a tener las infraestructuras suficientes, que íbamos a tener el crecimiento y las ofertas, que son lo que tenemos al fin y al cabo que hacer una región, porque un proyecto regional lo que tiene que tener bien claro es qué ofrece la región al margen de lo que necesita que se le haga, y yo creo que esas ofertas estaban bastante claras. Nosotros hemos tenido una oferta industrial, hemos tenido una oferta turística, tenemos una oferta evidentemente agrícola importante y que tenemos un peso internacional, pero es cierto que no lo hemos visto cómo se ejecuta. Y quizá seamos mucho más críticos hoy, en el año 2022, precisamente analizando todo lo anterior, porque creo que estamos en la peor situación que hemos estado prácticamente nunca. No depende, la causa creo que no es nuestra, es la crisis económica del 18, es la pandemia, es la guerra de Ucrania, es la inflación que nos llega por todos sitios. La culpa no es nuestra, sí, pero eso sería... ¿en qué ha terminado el potencial agrícola? Ha terminado en el desastre del Mar Menor. ¿En qué ha terminado el potencial turístico de Murcia? En camareros sirviendo gin tonics y no hay camareros. ¿En qué ha terminado la industrialización de Murcia? En inversiones estatales en Cartagena
para construir barcos y submarinos No solo. reducido. Pepe, no solo. Es que, Pero, vamos a ver, Pepe, vamos a ver, la conserva- vamos a ser justos, No solo. porque es que- tenemos que combinar las dos cosas. Es decir, tenemos un potencial agroalimentario muy fuerte, ligado a industria que fomenta eso. Sí, sí. Y eso ha salido después de una gran crisis de la conserva, de la industria conservera. Pero hoy tenemos empresas punteras y actividad puntera. Otra cosa es si hemos relativizado o no hemos controlado lo que se ha ido produciendo. Mira, la Expo del 92 es del 92. Pues la autovía que de Murcia iba a la Expo del 92 se termina en el Pero es 97. inversión estatal. En el 97. El puerto de la Mora se termina en el 97 y en el 98 se vuelve a romper. La autovía que nos une con Madrid termina de hacer la variante de Tobarra, la variante de Pozo Cañada, cuando ya estaban yendo desde Alicante 28 líneas diferentes. Es decir, sí que hay una falta de comprometer, salvo en lo que fue el plan de las avenidas, que yo tengo que reconocer que es la mayor inversión continuada a lo largo del tiempo, que empezó con Pepe Borrell y después se ha terminado, fue el mayor compromiso de inversión, Y se más las depuradoras. No, lo que pasa es que después no se han mantenido las depuradoras. En suma, hay parte de proyecto y hay parte del peso que tu región hace a la hora de distribuir los recursos que en el Estado se hacen. Decía Ángel, yo no sabía que era el 2,6, yo creí que estábamos en torno al 3. Hemos pasado el 3% de población. Sí. Esto debe de pesar a la hora de sentarse. Y protagonistas políticos, protagonismo en el concierto del Estado. ¿Cuántos ministros murcianos hemos tenido? Hemos tenido uno, pero elegido por Alicante. ¿Cuántos cargos fuertes hemos tenido en el Estado? Hombre, hay aquí un partido que ha condicionado la mayoría, la victoria de Mariano Rajoy sobre Esperanza Aguirre en Madrid, y lo que hemos tenido ha sido otra realidad distinta. Pero esto pasa igual antes, ¿no? Nos falta el creernos que somos una región con lo que tenemos y no ir allí a pedir, sino ir a proponer y a implicarnos. Yo quiero implicarme en el modelo del Estado y quiero implicarme, cuando decimos el corredor mediterráneo, hombre, no lo tenemos que ir a decir solo de pasada y que nos superen desde Sevilla. ¿Y dónde está? Pero Pepe, Aquel. tú comentabas antes que se hablaba con el tema de Albacete y con el tema del agua sobre todo, de decir, bueno, ¿cuántos diputados nos cuesta hacerle caso a Murcia, o si perdemos Murcia perdemos 2 diputados, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos solucionar? ¿Necesitamos un partido regionalista que pueda darnos una visión distinta en el Congreso de los Diputados, que pueda hacer de bisagra, que pueda forzar, como hacen otros partidos de otras comunidades? ¿Sería conveniente? Yo creo que no. Yo creo que sería Yo tampoco. puro populismo a corto plazo para ganar 2 o 3 diputados y presionar algo para que nos den alguna migaja. Porque no. Lo que haría falta es que PSOE y PP se convencieran que son un proyecto regional, no solo un proyecto federal. Con que se lo creyera y se implicaran los diputados vamos a tener los mismos 10. 9 teníamos antes, cuando yo salí la primera vez diputado, y 10 después. Y yo también, Y 10 cuando yo salí la tenemos, pues primera eso vez, es. Es decir, que con 9. 10 diputados. Senadores vamos a tener 4. Si tuviéramos 2 provincias tendríamos 10 y 10. Esa es- Perdón, 10 no. Allí en Cartagena son 180.000, 200.000 habitantes. No sé. Los senadores lo duplicamos. Los No, cuatro, senadores se cuatro. duplican, pero, Pero diputados, uno más o menos. pero la importancia del Senado todos sabemos cuál es, no nos engañemos. No. La trascendencia y la importancia del Senado Ángel. sabemos dónde Vamos está. a ver. Pero en fin, que no es un problema de cargos, no es un problema de cargos. Es Lo ha un dicho problema- muy bien Ángel, es de creerte un proyecto regional articulado y que todos estemos detrás. Todos. Fuerzas económicas, fuerzas sociales y fuerzas políticas. ¿Y dónde El están? problema de fondo desde los años 2000, en el que el Partido Socialista y el Partido Popular, sin gran desacuerdo, acordaban y hacían, y se apoyaban mutuamente en el proyecto, empezaron cuando tuvimos el segundo mayor accidente de España ferroviario. Chinchilla. Chinchilla. Seguimos exactamente igual. No, mucho estamos- peor que estamos entonces. peor. Perdón, Ángel. Luego, Estamos mucho peor. No hemos en- aprendido nada, entonces, no hemos No, o avanzado sea, nada. lo que quiero decir, No hemos Estamos peor. moderador, lo que quiero decir, y vuelvo a insistir, que la región, para salir de esta situación, necesita un proyecto de región asumido por la mayoría. Cuando digo mayoría, digo al menos PP y PSOE. Pero ¿y cómo lo hacemos, Ángel? Pues vamos a ver. Lo hacemos de una manera muy sencilla. A ver. De una manera muy sencilla, analizando
que desde el 2000 hasta hoy no solo hemos ido hacia adelante, sino atrás. Solo hay que ver renta per cápita, PIB, nuestra convergencia con la Unión Europea, cualquier ratio socioeconómico. Perdona, y la oferta de infraestructura, que es peor que la que hemos tenido. Y empieza Andrés, la pobreza, el problema para comer, pobres. El problema, claro, en primer lugar, es que el empleo lo crea la empresa privada. Hemos crecido en España en los últimos dados, el mayor crecimiento es en la administración pública. Pero no es el caso, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un tema básico para la región. Creerse que necesita la región y luchar por conseguirlo. No podemos seguir hoy, en el año 2022, con un corredor con Albacete vital para la región. Porque es que lo que no podemos olvidar, que esta región, históricamente, su camino ha sido hacia el centro peninsular. No lo ha sido ni con Andalucía, a pesar de la cercanía. Ya se ocuparon en cortar lo que quedaba, Granada, desmontando el ferrocarril. El ferrocarril de Baza. Desmontándolo. O con Albacete, no desdoblándolo. Ha dicho Pedro Antonio, es que faltaba en Murcia hacer las variantes. No. Todo esto empieza el día en que el gobierno de España, por la presión de Valencia y Alicante, con los que debemos ir juntos y no estar enfrentados, porque otra de las cuestiones nuestras en los últimos años es que estamos peleándonos continuamente. Aquí no hacemos nada más que contestar a Madrid, gobierne quien gobierne, cuando es uno o cuando es otro. La cuestión es que el plan Redia, hasta ese momento, Murcia era el 70% de los tráficos. En Albacete el 70% venía hacia Murcia-Cartagena y el 30% iba hacia Alicante. Hoy el 60% va hacia Alicante y el 40% hacia Cartagena. ¿Y es? Sí, al revés. El plan Redia, ¿qué hizo? Olvidó Murcia. Desdobló Albacete, Alicante. Álvarez Casco. Y se olvidó no era Álvarez Casco, no existía todavía. No, Álvarez Casco fue el que hizo, El acuerdo. precisamente, el que desdobló Se en le el olvidó. 96. Y así sucesivamente ocurrió con el ferrocarril, se electrificó con Alicante y no con Murcia. Pero eso lo que viene a decir o a ratificar viene a decir es que que no hay un no proyecto- hay cierto respeto, por que- llamarlo de alguna manera, no hay cierto respeto a la región de Murcia cuando se toman ese tipo de decisiones que al final te aíslan Manuel, entre el Levante y Andalucía. Eso viene a decir que no sabemos. Primero, no hay un proyecto de región. Quiero insistir en esto porque si hubiera un proyecto de región defendido por todos mayoritariamente, estuviera el gobierno aquí y allá, todos los diputados defenderían esa posición en Madrid. Todos. Con independencia de... Sí, con independencia de... Porque estamos hablando de región, de lo fundamental de la región. Pero No eso estamos hablando hoy de- es muy difícil, Ángel. estando- O sea, con la estructura y con el panorama político que tenemos en este país hoy, Terminaremos que es... con un partido que es regionalista lo- al que hay- vote a la gente No, por no votar a los Pero otros. perdona, Ahí un partido están regionalista, viviendo en Canarias, o regionalista, en Aragón. Ángel, No, el ahora partido en Castilla y regionalista de León. Aragón, ¿qué Ahora en pinta? Castilla y León. Nada. Aquí de regionalistas están pintando Que tal, los no, que tienen que una nunca- historia, perdona, o sea, que tiene una nunca historia te- bastante deleznable, Andrés. porque ni siquiera el BNG tiene ya ningún Andrés, tipo de nunca fuerza. han tenido O sea, sentido. que tiene Andrés. fuerza quien tiene el PNV y Bildu, Sí. que a ver se retroalimentan ahí, y luego los catalanes Nunca han tenido independentistas. ninguna posibilidad. No me... Pero si la sociedad murciana, Sí, pero tenemos Esto es ejemplos decir con bien los claro. canarios. si la sociedad murciana se da cuenta que en los últimos 20 años no hemos mejorado sino empeorado, como consecuencia del no compromiso de sus políticos en discutir y en conseguir de Madrid soluciones a la región, porque es la única región que sigue sin un desdoblamiento y sin una electrificación. Y tenemos, no el tema del agua, que está ahí, que está latente, el tema de las carreteras. Ahora mismo tiene que la ronda oeste de Murcia, que conecta con la RN1, le faltan 7 kilómetros para terminarse. 7 kilómetros. Está en Beniaján y solo hay que llegar a la A30. Lo vamos, 7 pero kilómetros. lo vamos a, depende Pepe, de la un segundo, lo vamos a financiación. dejar ahí, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida en Sin Ruido de Fondo. Bueno, pues aquí seguimos en nuestro debate Sin Ruido de Fondo, un debate que ha seguido
por supuesto, en la mesa en esta pausa de publicidad. Me gustaría hacer una pregunta, luego retomamos algunos de los temas que hemos dejado, pero me gustaría preguntar, Pedro Antonio, ¿estamos mejor o peor ahora que hace unos años en la región de Murcia? Yo no creo que estemos peor que hace 20 años. Lo que tenemos es problemas sin solucionar o que se han ido aplazando. Pero la variante de Camarillas está hecha y no estaba hecha hace 20 años. No está en funcionamiento por un tipo de obras que se ha decidido y optado a la hora de hacer una obra determinada. Estamos a punto de terminar la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Y que va a pasar por Cuenca. Bueno, va a pasar por Cuenca porque hubo un pacto en Albacete, no me hagáis hablar de lo que no me hagáis hablar, en la que estaba nuestro presidente de la comunidad con el de Albacete y decidieron que... No fue en Albacete, fue en Murcia, en San Esteban y estaba hasta el ministro. En Tavía peor, que me dicen en la vuelta. Todavía peor. Estamos de acuerdo. Y ahí sí que estaba Álvarez Cascos de vicepresidente del gobierno. Pero, Pepe, y nos deciden ir por Cuenca. Bien, lo que quiero es que, vamos, lo que yo quería trasladar, no vaya a ser que yo hoy soy el optimista de la vida. No pongamos la situación como si estuviéramos en descomposición. Es verdad que falta liderazgo regional. Hay liderazgo empresarial en una parte, hay liderazgo social en una parte y nos falta como proyecto regional ensamblar esos liderazgos en un proyecto regional. Ángel insiste en que tenemos que tener un proyecto apoyado por 2/3. Bueno, 2/3 o 3/5 o lo que queramos establecer como mayoría. Mayoritario de la región, en el que se impliquen todos. No que al día siguiente salga el representante de una ETA diciendo es una barbaridad lo que se ha iniciado, estamos en el fondo del mundo. Pero la región ha hecho frente a una crisis fuerte y está levantando la cabeza. Pepe, lo que nos falta es cabeza. Pepe, yo creo que no estás nada de acuerdo, ¿no?, con este tema de que estamos mejor que hace unos años. Es que eso son grandes palabras. El problema es Ángel Martínez, que se sabe de memoria las estadísticas, cuál es la participación de la administración pública, del presupuesto general del Estado en pagar funcionarios en el PIB de Murcia. Es más de un 20 y tantos %. Más del 20% de los ingresos de Murcia vienen del presupuesto para pagar funcionarios. No digo que sea malo ni que sea bueno. ¿Cuál es el porcentaje de la industria en el PIB regional? No sé si está... Industria, el 5 o el 6%, como mucho el 8%, perdona. El porcentaje de la agricultura sí es más brillante y el del turismo, pero veremos cómo termina con la crisis del Mar Menor. Ángel ha dicho antes una cosa profunda y sensata. Los empresarios y las empresas son las que crean empleo. ¿Dónde están las empresas industriales de Murcia? ¿Cuántas han cerrado y cuántas quedan? Del sector metalúrgico han caído un plan muchas. de inversión de fondos europeos que se va a destinar a todo eso. Se va a destinar, se tiene que concretar y lo tiene que gestionar la comunidad ¿cuáles autónoma? están ahora? Es decir, el producto industrial de Murcia ha caído y lo único que queda es estatal. En Fersa cayó, se mantiene en Avantia y poco más o menos. Fraimont se fue. Los ingleses se han quedado con la chapa. La industria de la conserva. ¿Cómo que no es industria? Qué fuerte. Hombre, y la refinería de Cartagena se ha multiplicado. Es inversión estatal. Refinería es privada. Es absolutamente privada. Y luego lo que hay en el Valle de Escombrera, inversión china. La administración pública, no las empresas, sean públicas o no. Las empresas públicas o no generan actividad económica. Eso es actividad económica. Pero Repsol no es pública, Repsol es privada. Voy a aclarar porque Pedro ha dicho. No, la región, hoy, los murcianos estamos mucho mejor que en el pasado. No, aquí lo que estamos refiriendo, que con relación a la media nacional, nosotros seguimos entre 15 y 20 puntos por debajo de la media nacional en cualquier ratio socioeconómico. La región ha mejorado enormemente en la industria. Prueba de ello en que en el valor añadido bruto en la industria hoy superamos la media nacional. Y la agricultura la doblamos. Nuestro problema hoy no es la industria, y nuestra agricultura, ¿por qué es más? Pues por muy sencilla razón, porque venimos perdiendo año en año fortaleza en los servicios. Os daré un dato. Información y comunicaciones, que es el presente y el futuro, somos el 1,05 de España. El 1,05.
En actividad financiera y seguro somos el 2,14. Y en actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que iban, somos el 1,91. Aquí es donde tenemos una debilidad enorme con relación a... Cuando hablamos de los servicios públicos, es el 20%. Es el 20% porque nuestra actividad económica no es mayor. Como esto es porcentual, si tuviéramos mayor actividad, el porcentaje de la inversión del Estado, del coste de todas las inversiones, sería inferior. No, la región, lo que yo quiero deciros, la región tiene un potencial enorme. En logística, si el Gorguel estuviera hecho, no es un problema para Valencia el Gorguel, que es lo que no hemos sabido explicarle a los valencianos. Es un reforzamiento de la fachada mediterránea. Pero como eso así no se ha visto, pues resulta que nuestro proyecto sigue esperando, y usted sabe de eso, la aprobación, la declaración de internacional, mientras que en Valencia, con la oposición medioambiental, se acaba de aprobar. Ahora veremos si se puede realizar o no. La ampliación, espectacular. Hace 2 semanas se aprobó. No tiene las mismas condiciones en ningún caso. Que no tiene las mismas condiciones medioambientales ni las mismas condiciones de dificultad de construcción y de puesta en servicio, ni muchísimo menos. Desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para Valencia. O sea, es que no es el mismo tipo de obra una ni la otra. Don Andrés, nuestro futuro está en el Gorguel. Desgraciadamente para nosotros, es decir, y en el ferrocarril. Porque hoy a mí me gustaría, Manolo, que te atrevieras a hacer un programa solo del Gorguel. Porque del Gorguel, con todo mi respeto y mi cariño a Ángel, se ha utilizado y manipulado excesivamente. Sí. Tomamos nota. Excesivamente. Y yo, que te agradezco que me digas que sé cosas del Gorguel, que sepas que yo no estoy de acuerdo. Ya lo sé. Por eso lo he dicho. Pero yo tengo... ahí sí que vengo yo con un montón de papeles así para acreditarlo. Que es que es distinto. Este es uno de los casos que engancha con lo que es el planteamiento general del programa que hemos dicho. Y es, muchas veces, en lugar de seleccionar bien nuestros planteamientos de lo que queremos y podemos conseguir, mira, en un proyecto como lo que es el Gorguel, tenemos que contar con las empresas de transporte marítimo, que ya se han ido a la tangerina frente a lo que es Algeciras, ya se ha hecho un gran puerto la tangerina, porque estamos hablando, porque estamos hablando de lo que es, Ángel, déjame hablar, porque estamos hablando de lo que es el transporte que viene por el canal de Suez, que viene de Asia, y de aquí pasa hacia América o hacia el norte, hacia Rotterdam. El interland que tiene ese transporte es ínfimo. Lo que viene a Barcelona se descarga en Rotterdam, no se descarga en Algeciras, no se distribuye en Europa así. Bueno, pues el hacer una oferta como esta compite con Valencia y las grandes empresas, por lo menos una de ellas ha decidido Valencia, no hay espacio para un esfuerzo y luego el coste medioambiental y luego que Europa lo apoye. Tú tienes que seleccionar lo que tú quieres plantear como proyecto en el Estado, es hacer posible lo necesario, no al revés, pedir lo imposible, o lo que no va a ser posible, o lo que es un esfuerzo inversor. Cuando tenemos ejemplos en puertos totalmente monstruosos, lo que es el puerto de La Coruña exterior, lo que es el puerto de Bilbao exterior, ha sido la ruina, la inversión de miles y miles de millones que no han sido utilizados para nada. Por eso yo comparto lo de Andrés. No veo que sea hoy una prioridad para la región. Pero no solo por eso, yo por otros muchísimos miles de motivos, pero no lo voy a decir hoy. Pero vamos a dejarlo para el próximo programa sobre el Gorguel. Porque hay algo importante. Ni un solo euro público tiene que ver con el puerto. El puerto se paga con el inversor que hace las obras y con los beneficios que produce la obra. Y ahí están los ejemplos. Por lo tanto, no hay inversión pública jamás en los Claro que no, por eso no se va a hacer, Ángel, porque el Gorguel económicamente no es viable. Usted me perdona. No, yo no te perdono. Te digo que económicamente no es viable. Absolutamente. Y cuando quieran lo comprobamos. Tuvimos dos cosas. Y cuando quieran lo comprobamos. Don Andrés. Yo que he tenido que defender el Gorguel, y lo reconozco públicamente, he tenido que defenderlo, y tú también. Yo me lo he estudiado mucho. Y yo. Y yo lo he vivido desde el primer momento porque que suscribe estaba en el Consejo desde el primer momento. Ángel, y es el puerto más rentable. Te recuerdo que yo también estaba en el Consejo. El puerto más rentable de toda la fachada mediterránea. Pues no estamos de acuerdo. Una pregunta. Y hará de la región, termino, hará de la región, si se hace,
el nudo de entrada a Europa y pasaremos de la aportación del 12 al 27%, porque el 87% se descarga, pasan por el Mediterráneo, pasan por nuestra puerta, dan toda la vuelta y van a Rotterdam o a Ámsterdam a descargar. Eso es verdad. Y eso ganan 3 días si se descarga en Murcia, en Valencia, y 2 días si se descarga en Algeciras, El problema que ya lo tiene. Me dejan ustedes que termine. El problema de Algeciras Pues es que es el único que habla, no es Ángel. Murcia. No, yo les dejo a ustedes. El problema de Algeciras no es Murcia ni lo ha sido. Y el problema de Valencia no es Murcia. Todo lo contrario, suma. El problema es Tánger, Tangerina. Marruecos, que cobran mucho menos, que no hay problema de ningún tipo. Pero hay que volver a subir. Pero eso- Claro, hay que volver a subir. Pero hombre, pero es que en Tajermet tú no puedes colocar los productos por otro medio de transporte que no vuelva a ser el marítimo Pero bueno, en Europa. Por eso tenemos nuestra ventaja en evidentemente, Argentina, o sea- en Murcia y bueno, pregunte usted otra cosa. porque Vamos a en dejarlo, esto no vamos nos a ponemos dejar de ahí el acuerdo. tema del Gorrés, Los porque insisto que lo productos llegan al retomaremos. puerto, Sí, sí, debe de retomarlo. se descargan en el puerto, se quedan allí. ¿Qué haces con los contenedores? Pues, había un Espera, proyecto- espera. Tú has luchado por el corredor mediterráneo. Brutal para el puerto, si no hay corredor no sirve para nada. Eso es verdad. En eso tiene estamos toda la todos de razón. En eso estamos, En eso ahí es estamos donde todos de voy. acuerdo. Ahí es donde voy. Proyecto Cuando que llega- se cerró la Unión Europea en 1987, el corredor hasta Murcia. Sí, sí. Y Pero- estaba en el, el plan de En el reactivación. PDI En y el en el PDI PIB. y El PDI, en el- plan de y en el- dirección No, y en el infraestructura PIB, de y en el Borrell. y el último, y en el PIB. Y Proyectos- sigue estando porque está en vigor hasta 2023. Pero aquí Proyectos tenemos... y plata, Bueno, y- Alcalde, discúlpame. que si no la pero gente aquí no se va a tenemos enterar. muchos proyectos y estaba en el plan X y en el plan J y en el y plan nada, H. y Pero nada, no hay nada de y nada. nada, no sirve para nada. Entonces yo vuelvo a mi pregunta inicial del programa, es decir, ¿por qué no pintamos nada para que se solucionen todo este tipo de cosas? Porque para mí, el empresario, no solo los políticos, como dice Pedro Antonio Ríos, que no han sido capaces de hacer un proyecto, es que la inversión privada murciana con empresarios no ha sido suficiente para lanzar los proyectos. Y aquí nos hemos quedado en manos de los políticos. En la sociedad civil La sociedad ha mirado para otro lado. ha hecho un seguimiento, ha ido de la mano de esa falta de proyecto. ¿Hace falta que la sociedad civil No, de alguna manera se eche a la calle? No literalmente, En pero la que la posición- sociedad votará civil... o En votará la presentación a- que has hecho, has hablado de algo. En Europa están legalizados los lobbies. En Madrid no están legalizados, pero están. Hombre, claro, Están. como todo el mundo. Y nosotros tenemos un lobby que presiona y bien. El sindicato de regantes del trasvase. Funciona en el Estado y funciona muy bien. pues fíjate Funciona. cómo va. Bueno, ¿cómo va? Pero Que ha llegado saca- la ministra, Bueno, ha pues llegado la ministra, ha llegado un secretario de Estado que ha dicho que en la Rambla del Albujón, ya veremos, que va a plantar unos arbolitos. bueno, pero eso no vayamos a culpar al sindicato Perdona, regantes, Pero por se ha amor de ocupado Dios. bien el sindicato. Vamos- Yo estoy con Pedro Pero Antonio haría que... falta, pero haría la falta ministra más, no le hace caso. más lobbies. Hombre, haría falta más lobby, yo estoy también de acuerdo con eso con Pedro Antonio, como en tantísimas cosas, a pesar de nuestra distancia tanto física como ideológica, y evidentemente también faltan, estoy también de acuerdo con Pepe, que falta un inversor o un empresariado que tenga capacidad de inversiones muchísimo más ambiciosas. Es decir, no es solo el crecimiento vegetativo, que es a lo que estamos acostumbrados, y es verdad que tenemos empresas que cada vez pues, son más rentables, que van creciendo, que van ampliando tal, pero no, necesitamos el gran salto de una inversión, no solamente, o sea, de infraestructura industrial. que de esa- Coordinar esfuerzos, Esa, no. coordinar esfuerzos inversores, No la tenemos. porque no están Perdón, coordinados. la inversión está en función de la atracción, de lo que tú le ofreces. La región, voy a contar una anécdota. Hace año y medio se pidió una licencia en el polígono industrial oeste al ayuntamiento, que está arreglado, como usted sabe. Ahí no hay que hacer nada más que presentar el proyecto y pagar, que es lo que dice la ley, pues todavía están Perdón. pendientes para la licencia. Mira, Hombre, la pues claro, burocracia... Ángel, es que si hablamos de la eficacia y la gestión de las administraciones, Claro, ahí ya pero, entonces nos metemos, Andrés, entonces ya nos si metemos quieres en un mare inversiones, magnum que... Nosotros somos de la inversión extranjera el 0,4, el 0,10 o el 0,20. No contamos para la inversión extranjera. Y tenemos una situación geoestratégica y en el Mediterráneo fenomenal. Mientras el turismo, ha dicho antes don José Méndez del turismo. Pues si somos el 0,20 del turismo extranjero que ha venido a España
en el 19, para no hablar del 20 o el 21. Porque somos, el 0,20. Somos prolongación de lo que es Alicante, de lo que es Benidorm. Somos prolongación. No tenemos estructura hotelera y hemos puesto todas las pegas a vida por haber. Ese es el problema. Perdón, no tenemos estructura hotelera. Privada. Tenemos un hotel de 5 estrellas que, harto de pegas, se abandonó. ¿Cómo se llama? El ciclista. La avenida, en la ronda Valverde, ¿cómo se llama? No, es... Sí, bueno. La carretera. Vale, es igual. Al lado del Nerva, al lado del Colegio Nerva, la estructura terminada y dijeron, se acaba de pega y fuera. Y no se siguen. Tenemos un déficit de infraestructura hotelera, mientras que en Alicante se ha favorecido, no solo en la licencia, sino en la altitud, en el volumen. Se ha apoyado aquí, no solo se apoya, pega. Si no hay plazas hoteleras, no hay posibilidad de que vengan. El Congreso, miren Cartagena lo que está creyendo. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay plazas hoteleras en Murcia. Cuando hace un congreso, que para eso don José Méndez hizo el anexo al Palacio de Congreso, para que sirviera, pero claro, si no tiene hoteles donde se van a Alicante. Cuando cojan el AVE, ¿cómo empezó nuestra marcha 3? He dicho que en los 70 éramos el 60 Murcia, o el 70 Murcia y el 30 Alicante. Empezó a crecer Alicante, empezó a desarrollarse, se desdoblaron, se puso el tren, el aeropuerto. Alicante tiene un aeropuerto cerrado 50 veces mejor que el que tenemos nosotros hecho. Y seguimos así. No hemos conseguido nunca, no digo de oficinas de Bruselas que se fueran a Alicante o al otro, no, hablo de que la región de Murcia tiene que despertar. Sí, pero Ángel, en el turismo, tiene que despertar. En el turismo Sí, que pero, está diciendo, una cosa, es que aquí hemos tenido proyectos, 26 proyectos de resort, con inversión extranjera, pero se hace sin un orden, una actuación ordenada para el crecimiento del turismo. No hay un plan turístico regional que combine todas las potencialidades que tenemos del turismo. No y ahora lo lo ciframos todo en si hay más hoteles. Yo recuerdo lo que eran los fondos de inversión europea que en la época de Collado se hicieron la promoción de construcción de hoteles en Murcia, porque hacía falta de hoteles. Si no hay hoteles. Claro, bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nuestro turismo está ordenado al apartamento. Al que viene de Madrid, al que viene de Albacete, a su apartamento. No hay turismo de turismo. Ni tampoco, Pedro Antonio. O sea, normalmente pongo un ejemplo para decir la mala situación de comunicación y de conexiones que tenemos. Un señor se va a Atocha, en Madrid, a tomar una decisión de a dónde se va de la costa, de la costa mediterránea. ¿Y después se viene a Murcia? Y, evidentemente, al único sitio que no viene es la región de Murcia. Porque, para poner ejemplo de Alicante, coge en Atocha el tren, se baja en Alicante, se sube en un cercanía y lo deja en la puerta de su apartamento en San Juan. Ponte el ejemplo de qué tiene que hacer el señor que está en Atocha y que quiere venir a La Manga. Empieza a subirlo a autobuses, coches, trenes, a ver dónde. O sea, no, es imposible. Pero si es peor, Andrés. Si yo para ir a Madrid cojo mi coche, me voy a Albacete ese ejemplo no he querido ponerlo porque evidentemente ese ya es fuerte. Andrés, o si decides, o voy a Albacete o voy a Alicante. ¿Por dónde voy a coger el AVE para irme a Madrid? Andrés, lo digo porque estamos acercándonos al final del programa y por ir resumiendo un poco. Hemos hablado que falta un proyecto común, hemos hablado que falta acuerdo político para desarrollar ese proyecto común. Hemos criticado un poco que también falta inversión privada, pero yo entiendo que cuando Ángel decía, por ejemplo, que Alicante empezaba a crecer de una manera tremenda frente a Murcia... Y nosotros hemos crecido menos. Pero ¿por qué en ese momento el gobierno regional de turno porque no hay... tomaba las decisiones que tenía que tomar para... Pero Ángel, discúlpame, ¿por qué entonces el gobierno regional de turno no tomaba las decisiones para ver que la competencia económica de su provincia cercana no estaba creciendo? Tiene usted dos activos que son importantísimos. El Teatro Romano de Cartagena y la Ciudad Santa de Caravaca. La Ciudad Santa de Caravaca, cuando este fue presidente de la Cámara, hicimos y se repobló y recuperó enteramente.
Tú has oído a Galicia continuamente luchando por su camino. ¿Nosotros? De una fundación de vez en cuando. No, nos falta compromiso de región. Y cuando los que gobiernan y los que van a gobernar, porque los partidos gobiernan uno y gobiernan otro, no gobierna eternamente uno. Entonces el proyecto de región debe ser al menos de los dos grandes. Al menos de los dos grandes. Le voy a dar 3 datos para que usted sepa. Mire, muy rápido, Ángel, muy rápido. Tres datos para que usted sepa. Plaza hotelera, Almería, el 1,98 de España. La región de Murcia, el 1,17. Alicante, el 4,96. Sí, sí. Los hoteles. Almería. ¿Quiere usted que le diga a los viajeros extranjeros? Viajeros residentes en el extranjero. Almería, 0,64. Alicante, 0,39. Murcia, 0,54. Y si son las pernoctaciones, Almería, 0,80. Alicante, 4,43. Murcia, 0,38. Alicante está bien, las otras dos no estamos bien. Pepe, Almería. Sí. El problema de la región, Estamos terminando el problema de ya, la región entonces... es muy sencillo. Tenemos un gobierno que tiene más que invertir más tiempo en cómo hace frente a las cuitas de los que se han ido, no de la oposición, de los que con los que han formado el gobierno, que son 2 ex de Vox, 2 ex de Ciudadanos, y ahí están, se le va uno, se le viene otro, ahora se le dimite uno porque tiene sanidad. Están más preocupados de esas averías internas en el reparto de sillones, de prebenda y de esfuerzo, que de hacer un diseño de la región. Lo más fuerte Yo que estuve... lo más fuerte que has dicho en toda la tarde. Lo más fuerte. Bueno, pero yo recuerdo una época, en la época que estaba Fuentes Zorita de consejero de infraestructura y nos convocó a todos en el hotel del 7 Coronas, que ahora ya no se llama 7, no sé ni cómo se llama, para convocarnos los retos del futuro, los problemas nodales de la región. Y vino universidad, sindicatos, fuerza. Yo estaba como fuerza política. Y hicimos un gran documento de los retos, de los problemas nodales de la región para implicarnos todos, incluidos los que estaban en la oposición. Eso es lo que hace falta, implicarnos a todos. Pepe Fuentes, consejero, ahora que se habla de la catástrofe del Mar Menor, Pepe Fuentes, el año 95, me parece, saca adelante la Ley de Armonización y Usos del Mar Menor. Espera. 87. Perdón, 87. Saca la Ley de Armonización y Usos del Mar Menor, que quiere proteger el Mar Menor porque en aquel momento la presión humana y la presión de las viviendas es muy fuerte y hay que evitarlo y hay que hacer depuradoras y hay que hacer emisarios. ¿Qué ocurre con esa ley? El mismo gobierno que lo aprueba no la desarrolla. ¿Por qué? Porque los alcaldes de la zona, muchos de ellos del PSOE, no les gusta la ley y presionan porque la ley que ha aprobado una mayoría socialista en la Asamblea y que ha propuesto el gobierno regional no se apruebe y muere esa ley, aunque formalmente el PP de Valcárcel es quien se la carga definitivamente. Hay una... Entonces, proyectos se pueden hacer. El papel es muy sufrido y aguanta los proyectos. Andrés se acordará de Ángel. cuando el gobierno de la región llevó a Madrid y el Ministerio entonces de Obras Públicas proyectó y encargó el proyecto de la nueva terminal al norte de Murcia. ¿Y qué pasó? Ferrocarril con Alicante, ferrocarril con Madrid y estación de autobuses de Murcia. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con el señor ayuntamiento? Que el ayuntamiento de Murcia se fue a Madrid y dijo, no, está en mi ciudad y yo la estación la sigo teniendo en cargo. Y de eso es todo lo que ha venido después. Es un poco más complicado. No, es que donde tú decías la estación, luego se pusieron las grandes superficies, el campo de fútbol. Pero lo que dice Ángel es antes. Sí, pero te digo que donde... Eran los cubos. No nos engañemos. Era en el entorno de los cubos, no al otro lado. Luego se vino una cosa y se vino la otra. No. Eso era vital para Murcia. Es que eso da también para otro debate. El por qué no ha llegado tampoco el AVE a la región al margen de la falta de inversión. No habría tren por ahí, Hombre. ni barrio. En el avance del plan, Pepe, estamos fuera de un tiempo. segundo, en el avance Solo un de la segundo y revisión terminamos. del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, la estación iba al norte. Pero apareció un señor que decía que iba a hacer un campo de fútbol y unas viviendas y la estación se quedó y se paró. Porque
No abramos debate porque estamos fuera de tiempo. No abro debate. Tenemos que dejarlo aquí. Vale. Tenemos que dejarlo aquí. Proyectos ha habido, pero si no hay inversión privada, si no hay empresarios y si no hay políticos con visión, no sirve de nada. El plan es un invento, la teoría del plan es un invento soviético que llevó a la catástrofe a la Unión Soviética. Bueno, pues con esta reflexión con esta reflexión lo vamos a dejar por hoy en un programa que, como han visto, ha sido muy interesante. Hemos repasado la historia, que a veces es necesario saber de dónde partimos para conocer cómo estamos y hacia dónde vamos. Lo cierto es que no tenemos proyecto, parece, común, no tenemos un proyecto de región que nos lleve hacia el futuro y, sobre todo, hemos sabido dónde están algunas de las flaquezas. Proyecto político, inversión privada y un movimiento social que probablemente exigiera un poco más a sus gestores públicos. Les dejo que sigan debatiendo en casa, en las redes sociales. Este ha sido nuestro asunto de hoy en nuestro programa, que volverá la próxima semana en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.